Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta transmisión en vivo, en línea del Museo Arocena. Mi nombre es Ana Fernanda Facio y soy miembro del equipo de educación del Museo Arocena. Y es para mí un placer presentar a Yelenia Cuervo, que impartirá esta tarde la conferencia en línea La imagen crítica, hermenéutica y filosofía de la mirada para la educación estética. Yelenia Cuervo Moreno es profesora e investigadora de tiempo completo en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional. Estudió la carrera de Filosofía y el posgrado en Estética en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es maestra en Filosofía y Medios de la Comunicación por el Instituto Salesiano de Estudios Superiores, con especialidad en Filosofía y Cine. Es doctora en Cartografías del Arte Contemporáneo por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Es egresada del Diplomado en Creación Literaria que imparte la Escuela de la Sociedad General de Escritores de México y del Diplomado en Teoría y Análisis Cinematográfico impartido por la Cineteca con la coordinación de la UAM. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales relacionados con educación, hermenéutica, cibercultura, estética y cine. De parte del Museo Arocena, Yelenia, te agradezco muchísimo tu participación el día de hoy. Estamos haciendo esta conferencia en línea en vivo con motivo del Día del Maestro, a celebrarse próximamente el día 15. Y bueno, pues esperemos que disfruten muchísimo esta charla tan interesante, muy relacionada con los objetos que el museo exhibe. El Museo Arocena exhibe entre varios tipos de objetos artísticos, pinturas, objetos pictóricos. Entonces seguramente van a encontrar muchísimas relaciones entre la filosofía y los objetos del Museo Arocena a partir de la conferencia de Yelenia. Pueden dejarnos sus preguntas y sus comentarios y cuando termine la charla, con mucho gusto Yelenia les estará respondiendo. Entonces, muchas gracias Yelenia y adelante. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y bueno, agradecida profundamente con el museo por esta invitación para dar esta conferencia. Que, bueno, me gustaría, si Ana me puedes apoyar con las diapositivas. He preparado unas diapositivas para ir teniendo el hilo conductor de esta pequeña disertación y también porque hay unas partes que siempre me gusta extraer justamente de los libros directamente para que se vea la profundidad del filósofo directamente. Bueno, como Ana ya les contó, he titulado a esta ponencia La imagen crítica, hermenéutica y filosofía de la mirada para la educación estética. Y bueno, lo he titulado así porque se trata de poder ir indagando en torno a cómo podría ser una imagen crítica y a partir de esta imagen crítica poder interpretar el arte y específicamente la pintura y entender que en esta comprensión de la imagen crítica se da una filosofía de mirada, se da específicamente una forma de mirar para a posteriori poder educarnos más justamente en este ámbito de la educación estética. Bien, pues en primera instancia me gustaría trazar el territorio teórico a manera de introducción, por dónde vamos a ir abordando estos conceptos filosóficos. En primera instancia, en dónde estamos situados. Y esto nos llevará a reflexionar dos conceptos importantes, que son el de micropolítica, a partir de los planteamientos de Sueli Rolnik, una psicoanalista, y poder entender que los actos creativos también son micropolíticas. Y aquí también estableceremos un cierto diálogo con algunos conceptos de Gilles Deleuze, un filósofo francés, y otro psicoanalista, Guattari, que de hecho Deleuze y Guattari escriben muchos libros juntos. Y por su parte, Rolnik, la psicoanalista, también escribe algunos textos con Guattari. Este es el primer abordaje teórico de la conferencia y en segunda instancia me gustaría aterrizarlo ya a esta parte de la imagen crítica en donde habrá dos conceptos sumamente importantes que tenemos que atender. Estos son el montaje y la imaginación. Y son justamente dos conceptos que parten de la filosofía de George D. Uberman,
para posteriormente ya dejarle a nuestros espectadores, a los que nos están escuchando, una reflexión filosófica en torno a cómo podemos educarnos o cómo podemos educar la sensibilidad y el arte para poder acceder a la obra. Cómo educarnos sensiblemente, pero también en el pensamiento para poder mirar de determinada manera. En este sentido, pues habrá un papel hermenéutico o interpretativo, crítico del espectador, pero también yo consideraría que del propio creador. Entonces, no se trata de un método o no se trata de una didáctica de la mirada, no se trata de una pedagogía de la mirada, pero sí de ciertos planteamientos estéticos, filosóficos, que nos ayudarán a pensar mucho nuestra práctica docente si nos dedicamos a la enseñanza del arte, nuestras prácticas creativas si nos dedicamos a crear arte y nuestras prácticas como espectadores, cómo miramos a la pintura. Bien, pues aquí tenemos a Sueli Rolnik. Ella es, como ya señalé, una psicoanalista brasileña. Estuvo un tiempo exiliada en Francia, también estudia filosofía y en la actualidad es catedrática de la Universidad de San Pablo. Y entraremos, como ella dirá, a su esfera teórica y ella nos habla sobre el capitalismo, pero el capitalismo entendido desde una mirada muy importante, creo yo, para ir comprendiendo la noción de micropolítica. Entonces, ella va estableciendo en su libro Esferas de la Insurrección que no solo vivimos en un capitalismo, entendido como un sistema político y económico que conocemos, donde se dan procesos de opresión, sino en última instancia, este capitalismo también captura nuestra fuerza vital y anula nuestras propias posibilidades como personas, sujetándonos a identidades determinadas. Podríamos pensar en primera instancia la identidad del trabajador, ser un profesionista y una serie de identidades que estarán presentes ahí justamente en esta lógica del capitalismo. Cito a Rolnik: el sujeto colonial moderno es un zombie que utiliza la mayor parte de su energía para producir su identidad normativa. Angustia, violencia, disociación, opacidad, repetición. En este sentido, pues entendemos que el capitalismo coloniza el planeta y de esto estamos muy conscientes el día de hoy, justamente con la escasez de los recursos naturales, a partir de esta noción del capitalismo salvaje que cada vez va consumiendo más los recursos de la naturaleza, si pensamos en la primera revolución industrial y las que han acontecido. Pero aquí lo que nos dirá Rolnik es que este capitalismo también coloniza el subconsciente. Y ahí su aportación. Entendamos entonces que el capitalismo tiene una lógica repetitiva que se va generando también en la industria cultural. Esta idea que ya manejaba la Escuela de Frankfurt, donde el arte y la cultura empiezan a entrar en la lógica del capitalismo y de la mercancía, de tal forma que tanto el arte como la cultura se vuelven una industria, se vuelven justamente presa de esta lógica capitalista y hacen que repetitivamente los consumamos de la misma manera. Es decir, si nos centramos en la industria cultural, pues podríamos afirmar que la mayoría de nosotros consumimos la misma música, consumimos una serie de cuestiones culturales que entran en esta noción de la mercancía. A la par de estas nociones, pues también en la actualidad, en la época contemporánea, pues reconocemos que estos medios masivos de comunicación pues van generando justamente ciertos estereotipos que se van consumiendo. Las marcas fungen justamente
no solo para la venta de un producto en específico, sino que por detrás de cuando adquirimos una marca, también está ligado una idea que consumimos, un estereotipo que buscamos consumir. Por otro lado, también en esta época contemporánea, pues se empiezan a dar un bombardeo mediático de imágenes que también vamos consumiendo y que al final de cuentas, nos dirá Debord, un teórico francés, se vuelven la sociedad del espectáculo. Debord tiene un ensayo donde va aclarando justamente cómo estas imágenes median en la actualidad nuestras relaciones sociales, y también tiene una versión que ahorita voy a transmitir en cine, es decir, es un cine ensayo que busca mostrarnos estas ideas que están presentes en su libro, a partir justamente de la imagen en movimiento y cómo va conjuntando estas teorías con la imagen. Entonces, voy a compartirles un cachito nada más de este cine ensayo para que vean cómo lo narra Debord, y es el siguiente. Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Les images qui se sont détachées de chaque aspect de la vie fusionnent dans un cours commun où l'unité de cette vie ne peut plus être rétablie. La réalité, considérée partiellement, se déploie dans sa propre unité générale en tant que pseudo-monde à part, objet de la seule contemplation. La spécialisation des images du monde se retrouve accomplie dans le monde de l'image autonomisée où le mensonger s'est menti à lui-même. Le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant. Le spectacle se présente à la fois comme la société même, comme une partie de la société et comme instrument d'unification. En tant que partie de la société, il est le secteur qui concentre tout regard et toute conscience. Du fait même que ce secteur est séparé, il est le lieu du regard abusé et de la fausse conscience. Et l'unification qu'il accomplit n'est rien d'autre qu'un langage officiel de la séparation généralisée. Et nous avons, à la fin de ces délibérations, apprécié ce qui était positif et mis en évidence aussi qu'il restait encore beaucoup à faire. Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images. Le spectacle, compris dans sa totalité, est à la fois le résultat et le projet du mode de production existant. Il n'est pas un supplément au monde réel, sa décoration surajoutée. Il est le cœur de l'irréalisme de la société réelle. Sous toutes ses formes particulières, information ou propagande, publicité ou consommation directe de divertissement, le spectacle constitue le modèle présent de la vie socialement dominante. Il est l'affirmation omniprésente du choix déjà fait dans la production et sa consommation corollaire. La séparation fait elle-même partie de l'unité du monde, de la praxis sociale globale qui s'est scindée en réalité et en image. La pratique sociale
devant laquelle se pose le spectacle autonome, est aussi la totalité réelle qui contient le spectacle. Mais la scission dans cette totalité la mutile au point de faire paraître le spectacle comme son but. Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Considéré selon ses propres termes, le spectacle est l'affirmation de l'apparence et l'affirmation de toute vie humaine, c'est-à-dire sociale, comme simple apparence. Mais la critique qui atteint la vérité du spectacle le découvre comme la négation visible de la vie, comme une négation de la vie qui est devenue visible. Le spectacle se présente comme une énorme positivité indiscutable et inaccessible. Il ne dit rien de plus que « ce qui apparaît est bon, ce qui est bon apparaît ». L'attitude qu'il exige par principe est cette acceptation passive qu'il a déjà en fait obtenue par sa manière d'apparaître sans réplique, par son monopole de l'apparence. Le spectacle Bueno, solo una probadita de este sin ensayo, pero justamente aquí lo que podemos ver es esta idea donde las imágenes forman una mediatización con la realidad. Y esto es lo que llama el espectáculo de Bohr. Pueden ser efectivamente imágenes espectaculares, pero no necesariamente, ¿no? Y aquí hay una idea donde justamente la imagen también funge con estas características de la mercancía y donde, para decirlo rápidamente, confundimos lo real con todo lo que pasa por ese filtro de la imagen. Es decir, confundimos la realidad con todo lo que aparece en los medios de comunicación. Bueno, Sully Rolnick nos dirá propiamente sobre la cultura de masas lo siguiente. La cultura de masas produce individuos normalizados, articulados con otros según sistemas jerárquicos, sistemas de valores, sistemas de sumisión. No se trata de sistemas de sumisión visibles y explícitos, como en la etología animal, o como las sociedades arcaicas o precapitalistas, sino de sistemas de sumisión mucho más disimulados. Pues yo diría que se trata de los dos procesos, ¿no? Sistemas de sumisión bastante evidentes justamente por esta jerarquización del capital, pero hay otros para ella que se encuentran disimulados justamente porque, recordemos, su tesis es que también el capitalismo coloniza el subconsciente. Por otro lado, tenemos a otro pensador de la posmodernidad, Byung-Chul Han, que es un coreano que reside en Alemania, y por lo tanto, pues la mayoría de sus libros tienen un diálogo con muchos filósofos alemanes como Heidegger, Hegel, Nietzsche, y la mayoría de ellos se centran en hablarnos de la posmodernidad, recordando que la posmodernidad justamente es esta crítica al planteamiento moderno de progreso, donde se ve un quiebre justamente por la sintomatología social que reflejan las sociedades contemporáneas, donde ese proyecto de modernización o ese proyecto de progreso no se cumple. Es decir, porque al final de cuentas podemos ver síntomas en las sociedades contemporáneas al respecto en todos los estudios de la posmodernidad. Pues ahí está situado Chul Han y él nos habla que efectivamente esta visión de la libertad que se postula en el capitalismo, pues en realidad solamente es una idea que se va concentrando en nuestra capacidad de libertad de consumo, ¿no? Nos sentimos libres y podemos tener acceso a ciertos bienes o a ciertos productos, pero que en realidad sigue siendo este proceso de sumisión del que habla Rolnick. Él lo dice, es una coacción, sigue habiendo una coacción, pero también aquí lo que remarca Chul Han es que en realidad la coacción ya no se requiere por parte de alguien que nos vigile, por ejemplo, si estamos produciendo, si tenemos cierta productividad en el trabajo,
sino que esa vigilancia viene de nosotros mismos. Es decir, que hay procesos de autoexplotación en los trabajadores que justamente se mantienen así para poder adquirir estas mercancías y estos deseos que nos plantea el capitalismo. Y esto, nos dirá Shulhan, a la larga, pues trae a trabajadores y a profesionistas deprimidos. Bueno, por otro lado, pues hace un análisis sobre la posmodernidad en el ámbito de la imagen publicitaria, y también ahí él nos dice que hay que pensar no solo a la publicidad en los productos, sino que también cada sujeto es objeto de su propia publicidad. Esto lo vemos muchísimo en las redes sociales, donde la belleza se expone, se exalta como una mercancía, y donde nos dirá Shulhan que la comunicación visual en realidad se convierte en una falta de reflexión estética. Es decir, con este bombardeo de imágenes, pensando en la red y pensando justamente en las redes sociales, pues cada vez somos menos críticos o cada vez tenemos menos reflexiones en torno a las imágenes, y lo que acontece es el fenómeno contrario, es decir, esta estetización que se da justamente en la proliferación de imágenes es anestésica. Ya no sentimos nada y ya no nos cuestionamos nada en torno a esa imagen. Bueno, por otro lado, nos dirá que justamente, pues en la dinámica de las redes sociales, el mundo se hace cada vez más desvergonzado y desnudo. Esto quiere decir que cada vez para él hay más transparencia. De hecho, su libro se llama La Sociedad de la Transparencia, y esto nos recuerda a una frase que establece Paula Sibilia, otra teórica al respecto de la posmodernidad, algunas partes de la posmodernidad, con este texto que se llama La intimidad como espectáculo. Paula Sibilia nos dice que en las redes sociales fungimos en dos ejes, uno principalmente que busca el voyerismo, constantemente estamos viendo que publica el otro, pero también otra parte como si se tratara de una confesión íntima. Entonces estamos oscilando entre estas dos partes, voyerista y de confesión. Y ahí la intimidad se vuelve un espectáculo. Shulhan considera que efectivamente esto es así también en las redes sociales, porque cada vez esta virtualidad se vuelve más transparente. También nos dirá que tenemos menos capacidad de juzgar ante la masa de información. Cada vez tenemos menos capacidad de jerarquizar la información. Cada vez tenemos menos capacidad de descartar una información de otra. Y algo que también podemos ver mucho en las redes sociales es que, a final de cuentas, solo hay un espacio para la positividad. Se anulan toda esta serie o multiplicidad de emociones que tenemos como seres humanos, y lo único que se expone justamente es la alegría. Hay un boom de la felicidad, una positividad, donde dirá Shulhan, no hay espacio para la tristeza y no hay espacio para ningún tipo de negatividad. Y estos espacios, pues él va viendo, se vuelven despolitizados. Por su parte, Rolnick nos dirá que, volviendo justamente a esta psicoanalista, que esto no se trata meramente de pensarlo como una ideología capitalista, porque a ella no le gusta la idea de concebir a la subjetividad como un espacio que se va llenando justamente de ideas, de cultura, etcétera, sino en realidad desde su perspectiva lo que produce el capitalismo son subjetividades. Esto lo iremos precisando más adelante, la diferencia entre identidad y subjetividades, a partir justamente de acercarnos a estas breves citas en su obra. Ella dice, una producción de subjetividad social que se puede encontrar en todos los niveles de la producción del consumo, más aún
producción de subjetividad inconsciente. Desde mi punto de vista, esa gran fábrica, esa poderosa máquina capitalística, produce incluso aquello que sucede con nosotros cuando soñamos, cuando devaneamos, cuando fantaseamos, cuando nos enamoramos. En todo caso, pretende garantizar una función hegemónica en todos esos campos. Entonces ahí la importancia justamente que incluso entra a nuestros sueños, entra a nuestros deseos, construyendo modos de existencia. El capitalismo mundial integrador entonces produce los escenarios para alimentar nuestro deseo a través del consumo. Todo lo que es diferente al consumo, el capitalismo logra reintegrarlo para colocarlo en esta lógica otra vez de comprar, consumir, comprar, tirar, desechar. Y entonces se vuelve presa justamente del capital. De ahí también que exista en este capitalismo mundial una estandarización del deseo. Entra a nuestro subconsciente, crea formas de existencia y estandariza nuestros deseos. Comenzamos a desear lo mismo. Entonces, recordemos que el capital no solo se alimenta de nuestra fuerza de trabajo, como pensaba Marx, sino de nuestra pulsión vital, de nuestra pulsión de vida. De ahí que Rollnick tenga una propuesta y esa sea justamente la necesidad de descolonizar y desneoliberalizar el subconsciente a través de prácticas micropolíticas del deseo. Es decir, aprender a cartografiar nuestro propio deseo. Bueno, y se trata entonces ya no de desarrollar identidades, sino singularidades de existencia, modos de subjetivación singular, rechazando los códigos preestablecidos, y esto nos permitirá construir modos de sensibilidad, pero también modos de relacionarnos con el otro y modos de creatividad. La cito: una singularización existencial que coincida con un deseo, con un determinado gusto por vivir, con una voluntad de construir en el mundo en el cual nos encontramos, con la instauración de dispositivos para cambiar los tipos de sociedad, los tipos de valores que no son nuestros. Es decir, tiene que ver justamente ahora con una lógica del deseo, con esta potencia de vida, pero también para transformar a la larga lo macropolítico, para transformar, cambiar el sistema de valores en el que estamos. Y bueno, para no confundirnos con los términos y a lo mejor entender que la singularización o la singularidad es lo mismo que la individualidad o los individuos, Guattari, justamente este psicoanalista que les comentaba, que escribe con Rollnick en este texto de Cartografías del Deseo, lo dice de una manera muy, muy clara y por eso retomo esta cita. Aquello que llamo procesos de singularización, simplemente poder vivir, sobrevivir en un determinado lugar, en un determinado momento, ser nosotros mismos, no tiene nada que ver con la identidad. Cosas tales como mi nombre es Félix Guattari y estoy aquí. Tiene que ver, por el contrario, con el modo en el que en principio funcionan y se articulan todos los elementos que constituyen el ego. Es decir, con la forma en que sentimos, respiramos, tenemos o no voluntad de hablar, de estar aquí o de irnos rápidamente. Entonces tiene que ver con aprender a construir y reconocer nuestra propia existencia desde la propia vida. ¿Y cómo entra aquí el arte? Y aquí es la parte fundamental donde podemos entender la concepción de micropolítica y la cartografía del deseo.
bueno, pensemos justamente que el arte es una práctica de experimentación donde todos nuestros sentidos están presentes y nuestro cuerpo también lo está. La sensibilidad ahí se vuelve un agente de libertad. Un agente de libertad, pensemos, frente a lo establecido, pero incluso también puede ser una fuente de libertad frente a lo canónico en el propio arte. Ahí aparecen las fuerzas de lo vivo que interpelan al espectador, lo atraviesan en su propia condición existencial, en su memoria y en su propia corporalidad. El arte transforma nuestra sensibilidad. Gracias a esta transformación podemos percibir o repercibir el mundo de nueva cuenta, sentirlo de nueva cuenta, y por lo tanto esta creación o estas fuerzas creatrices, como las llama Deleuze, emanan de la vida. Y emanan de la vida para resistir no solo a las opresiones de este sistema capitalista. Y bueno, habría que decir que el arte es una forma de micropolítica, pero pueden existir otras, solo que aquí estamos reunidos justamente por el arte. Es una resistencia. Para Deleuze, el arte es una resistencia. Resistimos justamente a nuestra finitud como seres humanos, es decir, resistimos ante la muerte, pero también resistimos ante estas opresiones del sistema capitalista, y ahí nuestra capacidad de crear para imaginar nuevas formas de subjetividad existencial. La creación también es una potencia. Y bueno, aquí recordemos también este concepto de potencia que establece Aristóteles en la metafísica y en muchos de sus textos filosóficos, donde, bueno, él señala que la potencia es algo que está por llegar a ser. Si pensamos en este ejemplo en el cual nos señala que una semilla en potencia es un árbol, y que Aristóteles va explicando para poder dar las causas primeras en la metafísica. Y aquí yo retomo una cita también de otra psicoanalista en un libro muy bonito que se llama La potencia de la dulzura. Es una mezcla de aforismos, de pensamientos, hay una parte también muy poética en estos breves escritos de Anne de Foucault-Mantel, que dice lo siguiente, y me parece como muy, muy interesante para entender esa potencia que hay en la creación, o la creación como potencia. Ciertas cosas son llamadas a realizarse según un principio intrínseco de su naturaleza. Serán llamadas en potencia. Conllevan un proceso en sueño en su propio devenir, presentes en lo más íntimo de lo viviente. Son su germinación cuyo despliegue depende del tiempo mismo, la condición sine qua non de la posible persistencia de lo viviente. Fíjense bien, ciertas cosas son llamadas a realizarse según su principio intrínseco de su naturaleza. Serán llamadas en potencia. Conllevan un proceso en sueño en su propio devenir, presentes en lo más íntimo de lo viviente, son su germinación, cuyo despliegue depende del tiempo mismo, la condición sine qua non de la posible persistencia de lo viviente. Es decir, la creación justamente tiene esta potencialización, este llegar a ser a partir de un cambio, de un devenir, del tiempo, de la historicidad, donde emana justamente de nueva cuenta esta idea que también maneja Deleuze sobre la vida, la potencia de la vida. Entonces, para ir cerrando esta primera parte, las políticas del deseo que tendrían que ver con estas micropolíticas
pues nos ayudarían a transformar nuestra subjetividad a nivel molecular, es decir, a nivel de existencia, para poder cambiar lo macro. No partiríamos desde estas propuestas, desde lo macro, sino justamente desde nuestra condición de existencia. La micropolítica justamente es potencia, está por nacer. Y dirá Rollnick, la micropolítica es esa experiencia que entra entre una forma ya de existencia y la que está por nacer, que transforma dicha experiencia de vida. Bien, entonces sintetizando esta parte, pues aquí podemos ver una parte fundamental más entendiendo el arte desde el proceso creativo como una micropolítica que nos lleva a asumir nuestros propios deseos, a consolidar nuestros propios deseos más allá de los establecidos por el capitalismo y comenzar, gracias a este proceso de creación, nuevas relaciones con los otros. Ahora sí, bueno, entraré a la segunda parte de la conferencia con Georges Didier Huberman, que es un historiador y filósofo francés, también es curador y también tiene obra artística, para entrar en un libro muy bonito que escribe que se llama Art de la Imagen, donde él establece la parábola de la falena, que es una mariposa. Y nos dice lo siguiente: ¿cómo podemos ver a una mariposa? ¿Cómo veríamos a esta mariposa? ¿Qué emociones estarían presentes cuando vemos, por ejemplo, a una mariposa volando y que de repente para su vuelo y queda en una flor? Contemplaríamos este evento. Pero también podríamos ver a la mariposa con fines de investigación. También podríamos no ver a la mariposa en su vuelo, sino en las imágenes de un museo. Pensemos a lo mejor en una exposición fotográfica donde hay una colección de imágenes sobre mariposas. También podríamos verla en su vuelo y observar cómo va desapareciendo. Y también podríamos, dice Didier Huberman, correr hasta atraparla y colocarla en un frasco de formol. Esto nos hace preguntarnos cómo miramos al mundo, cómo miramos el arte. Y aquí, precisamente, es importante hacernos otras preguntas. ¿Cómo construir una imagen crítica para mirar el arte? ¿En qué consistiría construir esa imagen crítica? ¿Cómo nos mira el arte? ¿Qué miramos en el arte? ¿Cómo podemos interpretar una obra de arte? Y para él es muy importante dos conceptos que él llama montaje e imaginación, para poder llegar justamente a la imagen crítica. Para él, la imagen es un lugar de encuentros justamente entre ese espectador que mira la forma. Hay una forma que siempre está ahí presente, pero también hay una construcción interpretativa desde la mirada presente de ese espectador. Y hay algo que atraviesa justamente este lugar de encuentros, que para él es la imaginación. Es decir, hay algo de imaginable que no nos presenta la obra en su construcción sígnica, visible o legible, o pensemos en términos de la forma. Hay algo imaginable que hay que construir a partir de nuestra imaginación y del pensamiento. Hay que aprender, también nos dirá Didier Huberman, a mirar la imagen que nos falta. Es decir, empezar a indagar, a investigar sobre lo que él llama la laguna del archivo. Toda esta serie de imágenes
que no están en una historia del arte hegemónica. Pienso ahora en una amiga justamente que hace investigación en pintura, una amiga del doctorado, y justamente su tesis daba cuenta de esta laguna de las imágenes pictóricas de las pintoras. ¿Por qué han sido ocultadas? ¿Por qué no tenemos estas fuentes sobre esa laguna? Bueno, y entonces nos dirá Didi Huberman, pues hay que construir esa narrativa que nos los explique a través del montaje y nuestra propia imaginación. Mirar también el contradiscurso, lo que no se ha dicho, contar la historia a contrapelo, como diría Walter Benjamin. Y entonces hay una necesidad de cuestionar y preguntarle a la imagen también, no solo con respecto al contexto en el que puede estar inserta, sino también qué me dice en ese momento la imagen, qué me evoca, cómo me trastoca como espectador del siglo XXI, cómo me afecta. Y entonces, al respecto de la mirada, él señala: una forma sin mirada es ciega. Podrían estar ahí una serie de pinturas, pero si no las vemos, no habría un sentido justamente con esos encuentros con el espectador, con la imaginación, con la forma. Se volverían ciegos. Pero también una mirada sin forma es muda. Es decir, tenemos que dar cuenta de eso que estamos viendo. Pero también una mirada no implica solo observar, implica una afectación sobre lo que se mira, ser afectados por la obra. Siempre se va a requerir acceder a esta forma. Incluso podemos pensar que acceder a esta forma tiene que ver también con el conocimiento del análisis pictórico. Tenemos que aprender a ver los colores, tenemos que aprender a ver la simetría, los puntos de fuga si existen, el centro visual, los diferentes centros, los colores primarios, secundarios, cálidos, una serie de elementos que se encuentran justamente ahí para atender a la forma. Pero también, y esto también es como la parte medular que nos quiere decir Didi Huberman en ese libro y en muchos otros libros, también se necesita esa experiencia que nos suscita, ese encuentro con la experiencia que tenemos como espectadores frente a la forma. ¿Qué nos suscita? ¿Qué experiencia estética tenemos a través de nuestros sentidos, de nuestro cuerpo? Y cómo para Didi Huberman, entonces, en ese encuentro, donde también está la imaginación, hay una necesidad de explicar. Hay una necesidad del pensamiento de querer explicar esa propia experiencia. Entonces él nos dice algo muy bonito, una imagen muy bonita para entender este papel de la mirada que va tendiendo a generar este pensamiento o esta imagen crítica, donde nos dice la mirada es como un equilibrista que atiende a la forma, pero también atiende a nuestra implicación dentro de la obra misma. Es decir, atiende muchas veces al contexto en donde estuvo situada la obra, pero también atiende a nuestro momento presente como espectadores del siglo XXI, como espectadores contemporáneos. Y entonces tenemos que equilibrar. A veces vamos a estar mucho en la forma o en el contexto histórico de la obra, y a veces vamos a estar en nuestra construcción subjetiva de la implicación de un presente, de una espectadora singular que observa algo, que imagina algo desde el tiempo presente en el que la ve.
¿Y quién nos puede ayudar para hacer esta balanza? Pues dirá Didi Uberman, el pensamiento. El pensamiento y su capacidad crítica de comparación, incluso de imágenes parecidas en otros tiempos. No solo en el tiempo, en el contexto de la obra, sino con otras imágenes, con rasgos singulares de otros tiempos y con imágenes contemporáneas, de tal forma que ahí empezamos a armar esa narrativa y ese montaje a partir de nuestra imaginación, nuestras ideas y cómo estamos implicados ahí. Por lo tanto, pues llama a este concepto comprensión implicativa. Una actitud filosófica de la mirada no tiene que ver con una separación entre las emociones que me genera la obra y por otro lado el pensamiento. Tiene que ver justamente con fusionar ambas cuestiones, mi capacidad crítica de pensamiento con la sensibilidad en que me afecta la obra, entenderla justamente esa afectación en un acontecimiento particular, en un acontecimiento singular. De ahí que, pues justamente entendamos que la obra de arte, tal y como lo dice Deleuze, es un acontecimiento. Esto quiere decir que la obra de arte nos afecta, somos afectados por la obra de arte, es decir, generamos afectos o la obra de arte nos genera afectos, pero no hay que confundirlos con los sentimientos, sino es con una afectación que tenemos a partir de la obra de arte. Es decir, no es algo instantáneo, yo veo una imagen y tengo una afectación instantánea, sino es algo literal que trastoca mi forma de vivir, mi singularidad, mi subjetividad. Ahí está justamente el acontecimiento, entender la obra como un acontecimiento. Y bueno, también Didi Uberman, entre otras cuestiones, tendrá otras ideas al respecto de la pintura muy interesantes. Entender también cómo la pintura puede ser una encarnación de los afectos del pintor, cómo el pintor también ha sido afectado por un acontecimiento determinado, pero no lo lleva al ámbito de la representación, tratar de representar esa afectación, sino a la propia creación del acontecimiento donde fue afectado. Por otro lado, también Didi Uberman hablará de la pintura como algo que no es únicamente visible, sino que intervienen otros sentidos en la percepción de la pintura. Entender a la pintura encarnada tiene que ver también con entender que hay imágenes ápticas o imágenes táctiles que están más ligadas a la sensación con la piel. La pintura, entonces, para Didi Uberman, tiene que ver con el cuerpo, la pintura como cuerpo. Pero también, nos dirá Didi Uberman, la pintura desborda un misterio. No solo hay una experiencia sensible frente a la pintura o las imágenes pictóricas, sino hay algo que permanece como una huella o como un síntoma. Es decir, como algo que se queda ahí donde tenemos y que no es tan rastreable, que está ahí como un síntoma y que ahí es donde tenemos que trabajar justamente nuestra imaginación. Y por otro lado, también la pintura como una flama. Y tendrá que ver justamente como esta idea de la pintura como pasión, emoción y arrebato. Bueno, aquí tenemos una obra de William Turner, La tormenta de nieve sobre el mar. Bueno, creo que aquí en esta versión digital un poco hay una variación de los colores, pero bueno, la traigo aquí a colación para entender también esta idea del acontecimiento que señala Deleuze en torno a la pintura.
y cómo somos afectados en ese acontecimiento, o como diría Didi Uberman, también el pintor muestra el acontecimiento a partir de su propia afectación. Entonces lo que vemos aquí es una tormenta, es el acontecimiento de la tormenta, no hay narrativa. Recuerden que hay algunas pinturas que establecen una narrativa y justamente de las que les interesa hablar son aquellas que no tienen una narrativa, sino que fungen como acontecimiento. Y aquí lo que observamos es esta imagen que va teniendo movimiento a partir de la generación y la atmósfera de la luz y del manejo del color, cierta pincelada que no sé si se alcanza a observar un poco a través de esta imagen digital, que se asemeja a la de los impresionistas, esta creación de la atmósfera, las luces, los colores, por ahí los ocres y esta intensidad, los colores fríos, pero también por ahí unos destellos justamente de dorado que nos muestran una catástrofe o nos muestran el poder de la fuerza de la naturaleza. Y aquí también nos dirá Deleuze, hay una lógica de la sensación. Más allá de la representación de una tormenta, aquí hay una lógica de la sensación y una lógica del acontecimiento. Presentar el acontecimiento, no representarlo, sino presentar el acontecimiento a través de estas sensaciones que se construyen con el color, con la luz. Y recordemos que Turner también, pues para pintar este tipo de cuadros, para pintar este cuadro se amarró justamente un mástil para tener la experiencia de la tormenta. Entonces aquí hay un cambio de lógica de la representación para entender también esta idea del arte como acontecimiento. Bueno, traía otra imagen, justo creo que esta es una versión de otras diapositivas de Cézanne, porque también quiero ir cerrando esta parte de la conferencia con una cita de un libro de Deleuze, justamente que habla sobre Paul Cézanne. Se llama Pintura, el concepto de diagrama. Lo voy a mostrar a ver si se alcanza a ver aquí en la cámara. Justamente a colación de una obra también de Cézanne, que podríamos entenderla como acontecimiento, pero ya veo que ya no está en las diapositivas. Pero sí quería cerrar con esta parte acerca de la pintura, lo visible, el acontecimiento, lo invisible. Directamente desde las palabras de Deleuze. Todo el mundo conoce la palabra de Klee sobre la pintura. Él dice, no se trata de reproducir lo visible, que sería toda esta tradición de la representación, de la figuración o de la mímesis. Se trata de volver visible, sobreentendido. Volver visible lo invisible, algo invisible. Hacerlo visible es la figuración. Sería el dato pictórico, lo que debe de ser destruido. Hacerlo visible y es destruido por la catástrofe. ¿Qué es la catástrofe? Lo que debe de ser destruido. Es decir, toda esta historia de la pintura desde la representación. Y es destruido... Perdón, me fui. ¿Qué es la catástrofe? Podemos hacer entonces un pequeño progreso. La catástrofe es el lugar de las fuerzas. Evidentemente, no de cualquier fuerza. El hecho pictórico es la forma deformada. ¿Qué es una forma deformada? La deformación es un concepto cézanniano. No se trata de transformar.
Es decir, para Deleuze la pintura no transformaría nada. Los pintores no transforman, deforman. Es decir, está hablando de esta lógica igual de lo figurativo. La deformación como concepto pictórico es la deformación de la forma. Es la forma en tanto que una fuerza se ejerce sobre ella. La fuerza, por su parte, no tiene forma. Es, por tanto, la deformación de la forma lo que debe volver visible a la fuerza que no tiene forma. El acto de pintar no tiene que ver con descomponer o recomponer un efecto. ¿Qué es? Yo digo que es capturar una fuerza. Y ahí también toda la filosofía de Deleuze en torno al arte, al cine, a la pintura, como el arte captura esas fuerzas vitales, como justamente nos transforma, ahí sí nos transforma como espectadores, porque somos afectados a partir de estas fuerzas que no tienen forma, que precisamente no están en una forma pictórica, pero son fuerzas vitales que acontecen cuando somos espectadores de la obra. Y continúo ya nada más para cerrar esta última parte. ¿Qué es? O sea, ¿qué es el acto justo de pintar? Yo digo que es capturar una fuerza. Y me parece que es eso lo que quiere decir Klee cuando dice: no se trata de reproducir lo visible, se trata de volver visible. Bueno, y finalmente voy a hacer unas notas finales, no llegar a una conclusión cerrada, sino siempre abierta pues a los procesos dialógicos con los que nos están escuchando. Pero recapitulando lo que hemos dicho, pues pensemos que en este capitalismo también podemos apropiarnos desde nuestra propia singularidad y crear nuevas subjetividades existenciales. El arte en general y la pintura de manera particular son actos de resistencia frente a lo establecido, parten de nuestra pulsión de vida y como espectadores hay que internarse en nuestra sensibilidad, potencializar nuestros sentidos, pero también indagar sobre lo no dicho ya de la obra de arte, utilizar justamente esta capacidad imaginativa, lanzar preguntas a la obra, lanzarnos preguntas como espectadores en cómo nos afecta, qué nos dice la obra, cómo nos mira, y generar con esto una imagen crítica para llegar a una hermenéutica o una interpretación desde nuestra implicación en el presente con la obra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yelenia. Mencionaste muchísimas cosas muy interesantes, pero quisiera yo rescatar lo siguiente que me pareció muy impactante porque es la primera vez que lo escucho, y es la obra de arte como resistencia o el arte como resistencia. Estamos nosotros en un mundo contemporáneo en el que estamos rodeados de imágenes, ¿no? Bombardeados de imágenes. Imágenes en los museos, imágenes en el internet, en el teléfono celular, en los medios de comunicación, y estamos expuestos a las imágenes desde muy temprana edad, ¿no? Entonces, de esto rescato la importancia de dar a los estudiantes y a nosotros mismos brindarnos de un alfabetismo visual, ¿no? De saber leer las imágenes. Y también quiero mencionarte, relacionado a esto de la obra de arte como resistencia, que muchas veces entramos a los museos, hablando desde el Museo Arocena, y vemos las imágenes y no vamos más allá del acto de observar, ¿no? Nos limitamos muchas veces a los aspectos formales de la obra de arte y sin embargo la obra de arte nos ofrece mucho más, ¿no? Como decía Huberman, la obra de arte es también un acontecimiento, ¿no? Que va más allá de ver lo formal o lo contextual, sino que también nos ofrece la experiencia de interpretar, ¿no? Y muchas veces en el ámbito de los museos de arte decimos que las imágenes, principalmente que estamos hablando de imágenes de pinturas,
pues muchas veces están inacabadas, no porque la autora haya querido dejarlas inacabadas, sino porque tenemos la capacidad de interpretarlas una y muchas veces más. Y en esa acción de continuar la obra de arte en la mente con nuestra imaginación, se encuentra el acto de resistencia que destaco yo mucho de esta conferencia que nos has dado, porque nosotros hemos sido educados como consumidores de productos culturales, de imágenes, ¿no? Y al momento de hacer nuestras propias interpretaciones de las imágenes, nos estamos convirtiendo en productores de imágenes mentales, ¿no? Entonces, para mí la resistencia es dentro de este mundo capitalista donde somos consumidores, ser productores, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarte, Yelenia, a manera de conclusión de esta conferencia, que realmente no concluimos, ¿no? Porque continúan las ideas en nuestra cabeza, pero me gustaría más o menos conformar una conclusión preguntándote. Nos queda clarísimo que en la educación necesitamos nosotros en las escuelas, en los sistemas educativos, proveer a los estudiantes de una educación estética. Pero como docentes, ¿qué es lo que nos hace falta o qué herramientas necesitamos para poder nosotros proveer esta educación estética? Porque muchas veces como docentes y como educadores, nosotros no leemos las imágenes o nos limitamos a lo formal, ¿no? O incluso permitimos que suceda este acto performativo de la imagen, ¿no? Que muchas veces las imágenes nos transmiten ideas, nos transmiten patrones o nos inculcan patrones que absorbemos de manera inconsciente, ¿no? Y es ahí cuando estamos siendo parte de este sistema del cual nos habla Rolnick, por ejemplo, de que seguimos siendo solamente consumidores pasivos de lo que sucede a nuestro alrededor. Sí, pues bueno, has dicho muchas cosas interesantes con las que concuerdo efectivamente, pero en primera instancia yo diría que se requiere disposición, ¿no? Efectivamente, en este mundo capitalista, donde estamos enajenados con las redes sociales, donde somos consumidores, muchas veces no tenemos la disposición para abrirnos a otras posibilidades de mirar, a otras posibilidades de ser espectadores. Entonces, bueno, tenemos plataformas, por ejemplo, pensando en Netflix, que es una plataforma que todos tenemos, pero también existen otras plataformas donde hay cine de arte, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como tener la primera disposición de aperturarme a que si conozco que hay justamente este mundo del consumo, también deberá haber por ahí una cierta línea de fuga, como diría Deleuze, una fuga, un quiebre donde pueda encontrar otras posibilidades, ya no solo dentro de, sino a lo mejor me otorga otra experiencia estética. Entonces, debe de haber una disposición. Pensando en el museo, decías algo muy importante. Se requiere una alfabetización visual, en efecto, o sea, como profesores requerimos de una alfabetización visual también para poder transmitirla, generar justamente experiencias que tengan que ver con esta alfabetización visual en los alumnos, que también muchas veces no la tenemos o no tenemos disposición para tenerla, para adquirirla, porque también estamos en esta lógica de que hemos creado, como diría Rolnick, pues una subjetividad específica. Entonces, en primera instancia yo diría, sí, esta disposición por parte del maestro, de los alumnos, tener alfabetización visual, como bien lo has dicho. Cuando hablas sobre el museo, pienso que también debe haber un trabajo de curaduría importante en el museo, nuevas prácticas también, justo para no incurrir como en guiar una mirada justamente que se dé justamente desde solo una noción de la forma, ni una mirada solo desde la noción de la historia, sino también crear por este camino de la curaduría experiencias insólitas, maravillosas, que amplíen nuestras experiencias sensibles, que nos hagan pensar, ¿no? Porque al final, si yo solo veo un recuadro con el nombre de la obra, tal vez no me haga pensar mucho, que me dice ahí, tal vez hasta pensar en que me lance una pregunta, ¿no? A mí, se me fue el nombre de, ¿cómo se llaman? Bueno, donde podemos ver la información en los museos. Entonces creo que ahí, ajá, también ahí hay como un trabajo de curaduría que hasta podría ser como, ahorita pienso, llevado al aula, ¿no? Una curaduría de cómo trazar ese camino, de crear experiencias sensibles y de pensamiento
en nuestros estudiantes. Entonces, bueno, creo que tiene que ver eso, generar experiencias y poco a poco ir volviendo más conscientes de este mundo mediatizado, de este mundo de la imagen que consumimos, para poder ir generando otras experiencias y también fomentar mucho la imaginación. Justamente también de repente nos salimos como de esa instancia porque también nuestra imaginación está un poco anestésica, o sea, dormida, porque ya estamos acostumbrados al mismo canon subconsciente o conscientemente de imágenes y entonces también no explotamos nuestra propia imaginación. Entonces también tendríamos como docentes construir experiencias de conocimiento ligadas a la imaginación, al pensamiento creativo. Claro, todo lo que mencionas me recuerda mucho a un pedagogo, me parece que ruso, Lev Vygotsky, que escribió un libro sobre arte en la etapa infantil y justamente mencionaba que para poder tener una imaginación rica, una imaginación realmente que se expanda y que nos lleve a lugares muy, muy lejanos, pues necesitamos exponernos a distintas referencias del entorno, ¿no? Como mencionas, estamos muy acostumbrados a consumir lo mismo, a consumir los mismos productos culturales y no nos salimos de eso porque es lo que nos rodea y necesitamos exponernos, ¿no?, a diferentes tipos de expresiones artísticas y culturales, películas de distintos géneros literarios, obras de arte de distinto tipo, no nada más lo pictórico y lo escultórico, ¿no?, sino también el performance, el happening, para poder tener suficientes referencias mentales que nos permitan realmente tener una imaginación que desemboque en la creación, ¿no? Y la creación es la resistencia dentro del sistema también, ¿no? Y cuando nos platicaba sobre Roldick y todas sus ideas que vienen en cartografía del deseo, me parece, mencionaste algo muy interesante, ¿no? Cómo es que las instituciones culturales, sobre todo los medios de comunicación, se centran o nos transmiten solamente una parte de la cultura. Hay muchos pedagogos contemporáneos como María Caso, por ejemplo, que nos hablan del currículo nulo, de aquellas cosas que no se nos enseñan, ¿no? Como por ejemplo, mujeres artistas, artistas africanos, artistas asiáticos, ¿no? Y volvemos a que siempre consumimos lo mismo, lo que se nos dice de alguna otra forma, ¿no? Entonces, en la educación en México, por ejemplo, o en la educación latinoamericana, en los sistemas educativos de Latinoamérica, ¿qué piensas acerca de la inclusión de estos temas que María Caso mencionaba o nombraba como el currículo nulo, ¿no? Aquello que no se nos enseña, porque desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, se nos enseñan lo mismo, los mismos artistas, los mismos acontecimientos históricos. ¿Qué le hace falta a la educación en Latinoamérica para incluir eso que no se incluye, ¿no? Pienso yo, por ejemplo, tratando de responderme esta pregunta, que bueno, también es parte de la capacitación docente, ¿no? Pero ¿qué falta? ¿Qué falta para poder abarcar otras cosas que en los currículos oficiales no se encuentran? Sí, bueno, en efecto, coincido con todo lo que has dicho. Y creo que ahí también viene esta lógica de colonizar el pensamiento. No solo el subconsciente, sino colonizar el pensamiento, porque pienso en el mismo proceso de la filosofía. Si todos los filósofos en los cuales hemos sido formados, los que estudiamos la carrera, efectivamente son europeos, pues ahí hay una colonización del pensamiento. Entonces tenemos que mirar justamente a la alteridad, a la diferencia. Y que está en la literatura, en todos está como esta parte de colonización del pensamiento en las prácticas artísticas y en lo que conocemos de arte, porque efectivamente, ¿no? Conocer poesía en lenguas originarias, pero también vemos, y bueno, cómo se da la poesía africana, también si pensamos, bueno, el cine indígena, entonces empieza a haber una mezcla a lo mejor de universos, primero acercarnos, ¿no? O sea, de una forma de, ¿qué existe más allá tal vez del currículum explícito que nos han enseñado? Y poder también entender otras lógicas de sensibilidad, porque efectivamente, ¿no? También vamos aprendiendo ciertas lógicas de sensibilidad. Occidente es muy auditivo y de la mirada. Casi no valoramos otros sentidos, aunque estén presentes en la experiencia estética, pero no los llevamos a la obra y también un poco por cierta
historicidad del museo, ¿no? En donde no podemos tocar, solo ver, y entonces a lo mejor sí queremos tocar y tener la textura, en otros sí podemos tocar. Entonces creo que van construyendo historicidades, una historia también de la mirada, también se va construyendo a partir del arte que observamos, y va colonizando pues nuestras formas de ver el mundo. Entonces para descolonizarlo, en realidad tendríamos que pues aventurarnos a que hay otras experiencias e irlas investigando, otras formas de arte, irlas investigando, y también creo que sería como importante adentrarnos a ellas con personas que estén ligadas a esa tradición, porque justamente, ¿cómo lo haríamos como espectadores contemporáneos del siglo XXI, posmodernos, mexicanos, que alguien dentro de esa esfera, un africano, pudiese llevarnos sobre cómo conciben la palabra en África? Entonces creo que también por ahí estaría la clave, ¿no? De cómo nos vamos acercando o aprendiendo a no tener solo una mirada unívoca. Así es, muchas veces estas historias de otras naciones, de otras culturas y de otros grupos se nos cuentan desde la misma voz, ¿no? Entonces es muy importante deshacernos de esa idea de la voz única que nos cuenta las historias del otro, ¿no? E ir con el otro para que nos cuente sus historias, ¿no? Sí. Entonces, pues nos das muchas pistas muy, muy, muy interesantes para poder nosotros ampliar nuestra mirada e ir más allá de lo que estamos viendo e ir a lo que hay detrás, ¿no? Nos das muchas pistas para analizar filosóficamente la imagen, la obra de arte, no nada más limitarnos a lo que se ve y a lo que nos dicen que hay, ¿no? Sino lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, Yelenia, te quiero agradecer muchísimo por esta conferencia muy, muy enriquecedora. A mí en lo personal me encanta que nos des tantos nombres de autores y de autoras, porque creo que también es muy importante la práctica docente para poder nosotros dar al alumno las herramientas para aprender a mirar. Creo que es muy importante nosotros tener un fundamento teórico, y también el tener este fundamento teórico nos enriquece, no es obtener referencias para poder nosotros después remixearlas y utilizarlas en nuestra práctica. Entonces eso es muy enriquecedor. Y pues muchas gracias. Mostraste una de mis pinturas favoritas, la de Turner, esas favoritas. Entonces, cuando hablas de la obra de arte como experiencia, pues puedo verlo claramente. Y yo como educadora de museos puedo decirte que realmente la obra de arte no nada más es lo que se ve, sino también lo que se siente y lo que se piensa a partir de lo que se ve. Entonces creo que es algo muy importante de dar a los estudiantes y de nosotros como educadores, pues obtener, ¿no? Porque un acto de resistencia es saber hacer y saber pensar, ¿no? Y es lo que más necesitamos en el mundo contemporáneo, tener resistencia, ¿no? Enfrentar la cantidad de imágenes que buscan performarnos, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por esta conferencia e invito a todos nuestros espectadores a que dejen sus comentarios, preguntas, comentarios e ideas que se les vengan a la mente a partir de esta charla tan interesante. Los invitamos a escribirlo en los comentarios. Más adelante Yelenia les responderá, y en nombre del equipo de educación del Museo Arocena y de todo el museo, quiero mucho agradecerles su presencia en esta conferencia en línea. Esperamos que la hayan disfrutado muchísimo, que se lleven muchas ideas nuevas, como me llevo yo también, muchas cosas muy interesantes que nunca había escuchado, y pues que espero sobre todo que sumen a su práctica docente y a lo que ustedes realicen en su vida cotidiana. Muchísimas gracias, Yelenia. Te envío muchos saludos desde Torreón, que Yelenia nos está platicando desde la Ciudad de México. Entonces, muchos saludos para allá y nos veremos próximamente. Muchas gracias a todos por vernos. Hasta gracias a ti, Ana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.